Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Llegó la hora, llegó la hora del partido más importante del día, el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. Vamos a analizar las probabilidades que dan las casas de apuestas, cómo abrieron los mercados, qué está haciendo el apostador, en fin, información que puede ser de ayuda para tomar la última decisión. Vámonos a ello. Abrió como favorito el local en 1xBet con un 43%. Se mantiene como favorito el local con un 39%. Aquí hay movimientos en el mercado, un 3% de aumento en la probabilidad del visitante de 33%, ahora está en 36%. Vámonos a Betway. En Betway abrió como favorito el local con 41%, se mantiene como favorito el local junto con el visitante. Abrió como favorito local, pero ahora ambos equipos son favoritos con la misma probabilidad de 38%. Aquí hubo movimientos en el mercado de 0.13% hacia el empate, de 25% se fue al mismo 25%, pero con esa diferencia del 0.13%. Hubo un ligero incremento hacia el empate y con el visitante hubo un incremento de la probabilidad del 3,44 de 34%, ahora está en 38, prácticamente 37,74. En 38% hubo un aumento en la probabilidad. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el local, se mantiene como favorito ligeramente el local con un 38%. Aquí también hubo movimientos hacia el empate, 0.91%, de 24% se pone ahora en el 25%, y con el visitante también hubo un incremento en la probabilidad de 1,70, de 35% se fue a 36%. Vámonos a Sportium. En Sportium abrió como favorito local con un 42%, se mantiene ligeramente como favorito local con un 40%. Aquí también hubo movimientos de 0.08% hacia el empate, de 24%, se mantiene en el mismo 24%, pero con un ligero aumento en la probabilidad, y también hubo un aumento en la probabilidad del visitante de 1,64, de 34%, de 34-31% se fue a 35-95, un ligero aumento. En B365 abrió como favorito el local con 43%, se mantiene como favorito el local con un 39-25%. Aquí también hubo movimiento con el visitante, incrementó su probabilidad un 5%, de 32%, ahora está en 37%. Vamos a ver qué encontramos para ir en contra del mercado. En B365 se nos abrieron estas dos ventanas para ir en contra del mercado. Se nos abrieron las ventanas de local y empate. En Sportium la de local. En Betson la de local. En Betway también la de local. Y en 1xBet local empate. Aquí son las ventanas que se nos abrieron para ir en contra del mercado. Obviamente el mejor pago es el empate con una cuota 4.01. Bueno, 401 de apertura, pero en realidad es un 4.09 la cuota, que es una probabilidad del 24%. Vamos a ver cuántas ventanas hacia el local y el empate tenemos. En 1xBet es una casa de apuestas
y en Bet365 son dos casas de apuestas. Las otras, Sportium y Betson, la ventana se nos abre con el local. Difícil decisión. Eh, podría estar pensando en ir con el pago. Aquí la cuestión es que falta casi una hora para que empiece el partido y puede haber cambios en las probabilidades. Eh, yo, yo iría con el pago que sería el empate 4.01. Empate, cuota 4.01. Voy a hacer la última revisión. Abrió muy bien como favorito el Paris Saint-Germain aquí en 1xBet con un 42.68. Abrió muy bien. Aquí abrió con un 41.15. Aquí abrió con un 41.45, abrió con 41.93 y 43, o sea, no bajó. En las 5 casas de apuestas siempre estuvo rondando el 40% de probabilidad el triunfo del equipo local, y el empate sí decreció. Aquí, por ejemplo, decreció casi, no casi un 1%, y en 1xBet decreció muy poco, el 12%. Vamos a ver los aumentos que tiene el equipo visitante, que es el Bayern Múnich. Aquí tuvo un incremento del 3%, aquí del 3%, aquí del 2%, aquí del 2%, y aquí, que es el mayor porcentaje de aumento en la probabilidad, del 5%. O sea, la gente sí está empujando hacia el visitante, no con aumentos grandes, pero sí importantes. Por ejemplo, este 5% ya es un incremento de la probabilidad importante. Entonces, vamos a ir en contra de todo esto, y prácticamente están parejos. Estoy parejo con las ventanas de local y empate, son 2 contra 3. Obviamente la probabilidad de local es mayor a ir porque gana el local. Yo voy con el empate, cuota 4.01, pero también la opción de que gane el local no está mal. Ir en contra del mercado. Entonces es local o empate. Yo decidí ir por el empate. Mucha suerte y nos vemos al rato con los pronósticos y las probabilidades en la Libertadores y la Sudamericana. Éxito.